Otra de las creencias que debemos quitar, aprovechando esto que estoy comentando con ustedes, es que cuando los niños mueren, ya sea bautizados o no, se convierten en angelitos. Mucha gente, pienso yo, que por tratar así como de pues mitigar un poco el dolor de la madre que ha perdido a un niño, y pues es terrible para una madre el perder un niño, pues el ayudarle a pensar y decir, pero es que tu hijo ya ahora es un angelito. Hermanos, sean bienvenidos de nuevo a nuestra aula virtual de evangelización activa. Una pregunta que se hicieron nuestros padres es, ¿qué pasa con los niños que no han sido bautizados? Pues sabemos que el bautismo borra todos los pecados, incluyendo el pecado original. Pero ¿qué hay de los niños que mueren sin haber recibido el bautismo y mueren con el pecado original? Esta pregunta llevó a nuestros predecesores a creer que existía un lugar al que iban a parar los niños sin bautismo, ya que como tienen el pecado original, no pueden entrar al cielo, y como no tienen pecados personales, entonces no pueden ir al infierno. Este lugar es el limbo. Nuestra sesión de hoy se centrará en darle respuesta a esta pregunta desde la perspectiva del amor de Dios. Acompáñanos. ¿Qué tal, queridos amigos? Nuevamente nos volvemos a encontrar en este maravilloso curso para conocer más a Jesús, este curso de iniciación cristiana que nos está dando ya el camino, las herramientas para poder tener una vida plena, una vida en abundancia, que es precisamente la vida que Jesús, nuestro Señor, vino a traernos a todos nosotros. Estamos en estas últimas reuniones viendo el tema cómo Jesús nos prometió, nos ofreció que estaríamos eternamente con Él. Es decir, que nuestra vida no termina en este mundo, sino que se continúa, pero se continúa ahora de una manera completamente maravillosa y en plenitud para vivir con Él eternamente. Antes de poder alcanzar esta plenitud con Él en la que viviremos eternamente, tenemos nosotros, si no hemos purificado nuestra vida, que pasar por un proceso de purificación, ya que al cielo no podemos entrar si no tenemos una vida perfecta, una vida santa, porque como dice el libro de los Hebreos, sin santidad no podremos ver al Señor. Así que veíamos en nuestra reunión anterior cómo Dios ha previsto un purgatorio, o sea, un proceso de purificación que desafortunadamente a veces por la forma en que hemos sido catequizados pudiéramos estar confundiendo en que esto sería un lugar de terrible sufrimiento en la desesperanza. Y veíamos que no, que el purgatorio es un proceso de purificación en el amor. Es un proceso en el que Dios, a través de su amor, nos lleva a vivir plenamente esta relación con Él. En este estado de purificación en el que nosotros vivimos o viviremos, si es que no logramos purificar completamente nuestra vida en este mundo, nosotros vamos alcanzando, como dice San Pablo,
lo veíamos en nuestra reunión anterior en la carta a los Efesios, vamos alcanzando la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Vimos también en nuestra reunión anterior cómo esta purificación pues ha sido entendida de diferentes formas a través de diferentes teólogos y a través de diferentes santos. Platicábamos un poco del padre Leonardo Boff, que nos habla de esta inmersión en el amor de Dios, un Dios que derrama intempestivamente todo su amor en nuestro corazón y en nuestras vidas. Por otro lado, vimos el testimonio de Santa Catalina de Génova, que nos habla de irnos quitando, arrancando de nuestra vida toda esta mundanidad en la que nosotros hemos estado viviendo y que no nos permite llegar y abrazar ya completamente al Señor. Vemos a Dios de frente, lo vemos con todo su amor y toda su magnificencia, y el alma, el corazón se derrite, se despedaza al no poder llegar a abrazarlo ya como lo desearía, hasta que termine este proceso que no sabemos exactamente cómo es, un proceso en el que culminaremos lo que hemos estado haciendo durante toda nuestra vida. Esto que nos decía tanto el padre Boff como Santa Catalina de Génova, pues vienen en un momento determinado, vienen a complementarse. Vemos entonces que no podemos ya hablar de un cierto tiempo en el purgatorio, pues todo esto se realiza en la eternidad de Dios, como ya lo habíamos dicho anteriormente, ¿no? O sea, en este momento, en el momento de la purificación, pues no sabemos cuánto tiempo pasa. ¿Por qué? Pues porque para Dios, pues esto es eternidad, y nosotros entramos en este proceso o en este estado de eternidad, en donde pues el tiempo, si no desaparece, se transforma también. Cierto que hay una cierta temporalidad para nosotros, porque nuestra carne siempre estará sujeto a esta temporalidad. Tanto es así que aún estando en el purgatorio, pues ocurre un cierto, permítanme decirlo así, cuasi tiempo. El tiempo se define filosóficamente como lo que ocurre entre un momento y otro, de manera que yo paso a la eternidad, quizás no completamente purificado, y entonces va a haber un tiempo en el que nosotros nos purificamos para así poder nosotros alcanzar la plenitud. Sin embargo, este tiempo pues ya no es el tiempo como nosotros lo conocemos. Este tiempo de las horas, de los días, de los años, en donde nosotros nos regimos por las situaciones de nuestro mundo, en donde la Tierra pues gira alrededor de sí misma y así pasa un día y una noche, o nuestra Tierra pues va moviéndose alrededor del Sol y así pasa un año. Pues esto ya no existe. En el cielo esto no va a existir. De hecho, no existe ni día ni noche, sino que todo es día. No sabemos exactamente cómo es la eternidad, pero sabemos que sí existe una forma diferente de tiempo. Nosotros, anteriormente, se hablaba, por ejemplo, en el tema de las indulgencias, se hablaba de tanto tiempo en el purgatorio, 2 años, 5 años, 20 años, 50 años, 1000 años. Pero realmente esto pues ahora ya no existe. Y por eso nosotros ahora quisiera tocar brevemente un tema que también es importante, que es el tema de las indulgencias. La Iglesia, que tiene el poder de atar y de desatar, que tiene todo el poder que Dios le ha dado a través de su Hijo, ha querido cooperar con Él, que siempre quiere que todos los hombres se salven. Y para ello ha creado o ha desarrollado lo que llamamos las indulgencias, es decir, gracias dadas por la Iglesia como cuerpo de Cristo y administradora de las gracias del Señor, por las que se crece hasta el tamaño de Jesucristo en mayor o en menor grado. Anteriormente se hablaba de que estas gracias concedidas por la Iglesia pues nos restaban, permítanme hablarlo así porque es la manera humana de decirlo, nos restaban una cantidad de días en el purgatorio. Por decir, quizás tú hayas tenido la oportunidad de ver algunas estampitas, sobre todo venían en algunas estampitas, en donde algunas oraciones nos decían indulgencia
por 300 días, 200 días, 100 días, decía. Quien rece devotamente esta oración alcanzará de Dios una indulgencia de una cantidad determinada de tiempo. Esto, pues, ya con estos nuevos conceptos que nos ha venido dando la teología, con este ir profundizando en el misterio de Dios, pues ya no existe como tal, porque no sabemos exactamente cómo se mide el tiempo en la eternidad. Y entonces ahora, ciertamente la Iglesia continúa obsequiando estas gracias que nos ayudan a llegar de una forma plena y perfecta a Dios. Y bueno, pues las indulgencias que nos da la Iglesia, ahora hablamos de las indulgencias plenarias, es decir, que significa total, y la parcial, que no es la plenaria, pero que ya no indica nada más. Con esta indulgencia, nosotros alcanzamos gracias de Dios que son obtenidas a través del cuerpo de la Iglesia, de tal forma que el cuerpo, caminando hacia la eternidad, se va sanando a sí mismo. Una parte de la Iglesia que sigue orando, sigue intercediendo para que el cuerpo que ha estado, digámoslo así, pues lastimado, herido por el pecado, ahora se vea de una forma, pues si lo queremos ver así, instantánea, sanado. Para ganar las indulgencias, pues el tema principal es la conversión. Por eso, para poder ganar una indulgencia, particularmente la indulgencia plenaria, es decir, recuperar rápidamente el tamaño del varón perfecto que es Jesucristo, si recordamos un poquito nuestra reunión anterior, el ejemplo que te ponía sobre las serpientes y escaleras, pues sería como en un momento determinado tener la gracia, la bendición. Si lo has jugado este juego, recordarás que había una gran escalera que subía, creo que desde el número 8 y subía prácticamente hasta el número 99. Era llegar de una sola tirada, llegar al final y con ello pues ganar. Bueno, pues tratando de dar algunos ejemplos que ilustren esto, sería algo así. Sería una gracia sobreabundante de la Iglesia, que es la tesorera, es la administradora de estas gracias en la tierra, y en ese momento alcanzar nuevamente la plenitud y la perfección. La Iglesia, para otorgar esta gracia, nos pide que oremos por el Santo Padre, porque Él es el que va a conceder como cabeza visible de nuestra Iglesia la gracia. Él tiene gran responsabilidad y Él es el que va conduciendo aquí en la tierra los designios de nuestra Iglesia. Por eso se nos pide que oremos por Él, pero ante todo que meditemos los misterios de Jesucristo, para que esto mueva nuestro corazón a llevar una vida de mayor perfección. Pero sobre todo, que tengamos un rechazo completo, total y definitivo al pecado, aún, dice la Iglesia, al pecado venial. Esto es lo que hace que se motive fuertemente en el corazón de la persona ese deseo de cambio y ese deseo de agradar continuamente al Señor. No se trata solamente de recibir esta gracia y después volver nuevamente al pecado. Eso dice San Pablo, pues es inadmisible. Realmente quien recibe esta gracia, quien le pide a la Iglesia esta gracia, es porque ha decidido enmendar su vida completamente y hacer un gran esfuerzo para poder vivir en esta realidad de hijos de Dios. Esta reflexión nos hace ver que la muerte es realmente un encuentro amoroso con Dios, un encuentro deseado desde toda la vida, el cual el hombre, o más bien a través del cual el hombre se une a su Creador para vivir eternamente su compañía, disfrutando de la eternidad. Nadie, pues, debe temer a la muerte, ni al purgatorio, pues ambos son una verdadera experiencia del amor misericordioso de este Dios amoroso que nos ha llamado a vivir en Él y para Él. La muerte, por el contrario, debe de ser un momento esperado, claro, no buscado, no vamos a buscar morirnos,
pero es un momento esperado por cada uno de nosotros, en el cual, después de haber vivido en el reino de una manera realmente plena, perfecta, de este reino que todavía no se manifiesta completamente, este reino que ahora lo vemos, como dice Pablo en su carta a los Corintios en el capítulo 13, de forma velada, incompleta, en un momento de nuestra existencia, el Señor irrumpe completamente en nosotros, irrumpe en nuestra vida y nos da posesión para toda la eternidad de su amor, de su paz, y nos permite entrar a vivir eternamente, ahora sí, en el reino de los cielos, en este reino preparado para nosotros antes incluso de la creación del mundo. Mira nada más qué belleza. Antes de crear todo este mundo, Él ya había preparado para nosotros este lugar maravilloso, este lugar en donde Él habita. Él ya había decidido antes de crearnos que participáramos con Él eternamente de su vida, de sus gracias, de su amor, de este lugar en donde Él ha vivido eternamente. Ahí Él ya había pensado que tú y yo pudiéramos estar compartiendo toda la eternidad. Cuando leo el Salmo 8, verdaderamente me quedo asombrado y lo repito desde lo más profundo de mi corazón. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el ser humano para darle poder? Nada. Y sin embargo, nos hiciste, dice el Salmo, apenas inferiores a los ángeles. Y bueno, en una teología ya después de la resurrección de Jesús, no solamente nos hiciste inferiores a los ángeles, sino que el Señor nos hizo superiores a los ángeles. El Señor nos hizo más grandes que ellos porque, por ejemplo, ellos no tienen cuerpo como lo tiene Jesús. Los ángeles son servidores del Señor y nosotros somos sus hijos. Entre algunas de las teologías que se han desarrollado sobre por qué Satanás nos odia tanto, por qué esta enemistad con Dios, por qué Él se rebela contra Dios. Algunas de las teologías presentan la hipótesis de que Satanás nos vio a nosotros, porque Él puede ver hasta cierto punto, no sabemos tampoco bien esto, pero Él vería en la eternidad, vería nuestra creación y vería que el Hijo de Dios se encarna y al encarnarse nos hace hijos, mientras que Él sigue siendo un servidor. Y a la hora que ve que el Hijo de Dios se hace como nosotros, que es carne como nosotros. En algunas teologías dice, ¿cómo es posible que esta miseria sea ahora parte de la divinidad? Y Dios le dice, póstrate ante tu Señor, es decir, ante Jesucristo encarnado. Y Él dice, no lo haré, a Él no lo serviré. Y de ahí vendría la rebelión de todos los ángeles. Los ángeles increíblemente, están destinados en la eternidad también a servir al hombre. ¡Qué maravilla! Seres que podríamos considerar hoy por hoy superiores a nosotros, que no pasan hambre, no pasan sed, que no tienen estas pasiones que nosotros hoy tenemos, y pensar que esos seres angélicos maravillosos, que ahorita están destinados a servir a la majestad de Dios, vendrán a servirnos también a nosotros, los hijos de Dios. Es una maravilla esto. Cómo Dios nos ha bendecido grandemente, llamándonos a ser sus hijos. Podía habernos invitado a vivir en el paraíso, simplemente así, pero no. Quiso que compartiéramos, nos dice la carta a los Gálatas, un texto que ya hemos revisado, Gálatas 4:4, llegada la plenitud de los tiempos, envió su Hijo para rescatarnos, pero no solamente para rescatarnos, sino para que recibiéramos la herencia, para hacernos junto con Él hijos del Padre eterno. Y por eso es que hemos estado viendo a lo largo de esta reunión cómo Dios ha ido
preparando toda esta historia para nosotros, que finalmente llega a su culmen, llega a su plenitud en Jesucristo. Y como lo hemos visto en el capítulo 14 de San Juan, los primeros versículos, nos dice: voy a prepararles una casa y después regresaré para que vivan ahí donde yo estoy. Esto es maravilloso. Para esto precisamente murió y resucitó Jesús, para que pudiéramos estar eternamente con Él. Si durante esta vida nos ocupamos de crecer en este amor, mediante, claro, pues hay que llevar pues una vida ascética, una vida de unión con Dios. Si nosotros vamos purificando amorosamente nuestra vida, podemos estar seguros de que ya desde ahora estaremos participando del cielo y que la muerte será solamente una puerta que se abre para pasar de lo incompleto a lo completo, de lo finito a lo infinito, de lo pasajero a lo eterno, de lo parcial a la plenitud de todas las cosas. Esta es la historia que Dios ha preparado para nosotros. Esto es el mensaje más maravilloso que Dios ha compartido a través de su Hijo Jesucristo. Estaremos con Él eternamente. ¡Qué maravilla! Pero bueno, antes de seguir adelante con nuestro siguiente tema, quisiera detenerme un momentito para tocar un tema que también preocupa a la mayoría de nuestros cristianos, y es el tema del limbo. Una pregunta que se hicieron nuestros padres es: ¿qué pasa con los niños que no han sido bautizados? Pues sabemos que en el bautismo se borran todos nuestros pecados, incluyendo el pecado original. Pero ¿y los niños que se mueren sin haber recibido el bautismo? ¿Mueren en el pecado original? ¿Qué pasa con estos niños que no han tenido un pecado personal, que no han ofendido a Dios? Esta pregunta, que al parecer en otro tiempo no tenía una respuesta clara, porque la teología y la revelación de Dios se siguen completando a lo largo de la historia, llevó a la iglesia, dado que la teología pues no tenía cómo resolver, a creer que existía un lugar al que iban los niños que no se habían bautizado, ya que, teniendo el pecado original, pues no podrían entrar al cielo. Pero como no tenían pecados personales, entonces no podían ir al infierno. De manera que no podían ir al cielo y tampoco podían ir al infierno. Entonces quedaron en una disyuntiva, quedaron en una situación en la que dijeron: ¿y entonces a dónde se van estos niños? Y entonces se creó la idea, que existió en la iglesia durante muchísimo tiempo, de un lugar al que se le llama el limbo, que era un lugar sin pena, o sea, no están en el infierno, pero tampoco sin gloria, es decir, no están en el cielo. Y este lugar estaba destinado exclusivamente para los niños que no se bautizaban, y que hasta el final de la historia del hombre, entonces Dios de alguna forma los llevaría al cielo. De hecho, ni siquiera se respondía correctamente durante cuánto tiempo o en qué momento iban a salir los niños del limbo. Ahora, pues la teología ha ido pues desarrollándose y ha aportado pues muchos más datos, muchos más argumentos que han llevado a la iglesia a comprender mejor el misterio de Dios, así como comprender también el misterio del hombre y su fin último. Hoy que la teología ha seguido avanzando, pues lo primero que ha profundizado es lo que ya hemos venido hablando sobre el amor de Dios. Dios nos ama de una manera plena, nos ama de una manera total. Y por otro lado, pues hemos profundizado un poco más sobre una cita que ya hemos visto. Quisiera que fueras a tu Biblia para ver la primera carta a Timoteo, el capítulo 2, verso 4. En este texto nos dice el apóstol: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es decir,
el proyecto creador de Dios, como lo vimos hace unos momentos, es que todos lleguemos a participar eternamente de este lugar preparado para nosotros. Ese es el proyecto de Dios. Y para ello, envió a su Hijo Jesucristo para que todos los que vivíamos bajo la muerte, tuviéramos a través de su muerte y su resurrección, tuviéramos ahora la vida eterna. Y si este es el designio de aquel que nos llamó a la vida, a vivir continuamente con Él, pues sería ilógico que privara a una criatura que no tiene ningún problema, que no ha pecado, que no haya realizado un acto contrario a la voluntad de Dios, pues entonces sacarlo de este plan, sacarlo de este proyecto o privarlo de la eternidad sin la culpa propia. Por eso es que nosotros reconocemos ahora que el limbo no existe. O sea, Jesús vino a salvarnos, vino a rescatarnos, y su muerte abarca, y su muerte y su resurrección abarca a toda la humanidad. La Iglesia, precisamente en el Concilio Vaticano, ha expresado claramente esta nueva doctrina cuando habla de aquellos que no son cristianos, musulmanes y los hebreos y todos los demás, es más, hasta los últimos rincones de la tierra, ha reconocido que todos ellos han recibido esta gracia de Dios. ¿Cómo es exactamente que opera el bautismo? ¿Cómo es exactamente que opera en ellos la redención? Pues no lo sabemos. Forma parte del misterio salvador de Cristo. Es por eso que hoy la Iglesia reconoce que los que no son cristianos, los que no han recibido el bautismo, también tienen la posibilidad de salvarse. Quisiera profundizar en esto en una cita de la carta a los Romanos. Quisiera que fueras a tu texto, capítulo 2 de la carta a los Romanos. En el versículo 12 dice lo siguiente: en efecto, todo el que haya pecado sin estar bajo la ley, también perecerá sin que intervenga la ley, y todo el que haya pecado estando bajo la ley, será juzgado por esta ley. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Hay gente que no conoce la Escritura, hay gente que no se ha bautizado, hay gente en todo el mundo que no ha recibido esta noticia. ¿Y qué? ¿Esa gente se condena? ¿Esa gente no alcanza salvación? Imagínense los miles y miles y miles y millones de personas que han cruzado desde el tiempo de Jesucristo hasta nuestra época y que no han tenido la oportunidad de reconocer a Jesucristo como Señor. O pensemos en todos los demás pueblos que vivieron antes de Jesucristo, miles y millones de seres humanos para los cuales Dios destinó la eternidad y que, pues, sin culpa de ellos, o sea, ellos no tuvieron la oportunidad de pertenecer al pueblo de los judíos, ni siquiera sabían que existían. Imagínense las culturas mesoamericanas, todos nuestros antepasados que no tuvieron durante siglos esta oportunidad, pasaron 1500 años después de Jesucristo para que llegara el Evangelio a estas tierras. Y todos los hombres y todas las mujeres que vivieron aquí adorando a Huitzilopochtli y a todos estos dioses, a todas estas representaciones que ellos entendían como su divinidad, todos ellos fueron condenados y arrojados al infierno. Esto pues sería realmente un pensamiento barbárico, ¿verdad? Esto no sería un pensamiento realmente que tenga que ver con lo que Jesús nos reveló. Es claro este texto en el que dice: en efecto, todo el que haya pecado sin estar bajo la ley, también perecerá sin que intervenga la ley, y todo el que haya pecado estando bajo la ley será juzgado por esta ley. De manera que los que sin causa, sin una situación personal en el que ellos hayan incurrido, pues Dios a todos los salva. Si esto ocurre con todos los pueblos, pues la Iglesia ahora ha reflexionado que definitivamente los niños que no tuvieron pues la oportunidad de reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador, pues también gozarán eternamente de Dios. Es por eso que el Concilio Vaticano
en el documento Adyentes, dice: quienes sin culpa no conocieron el Evangelio, también alcanzarán la misericordia de Dios. Con lo que abre ahora la posibilidad de la salvación a todo el universo. Católicos, maometanos, shintoístas, los últimos habitantes de las islas más remotas están llamados también a este amor y a esta misericordia y a vivir eternamente con Dios. La salvación es universal, es eterna y nos viene, como dirá San Pablo, no por méritos propios, no porque lo hayamos hecho, no porque seamos buenos o porque seamos malos, sino porque Jesús la consiguió para nosotros. Que es verdad que para alcanzar la eternidad necesitamos vivir conforme a la ley, esa ley que Dios ha revelado en nuestros corazones en lo más profundo, que nos hace optar siempre por lo bueno y rechazar lo malo. Bueno, esa ley que está impresa en nuestros corazones es la que nos va a juzgar al final de la historia. Esta ley que está grabada en nuestros corazones es la que nos dice: esto está bien y esto está mal. El niño que no tiene todavía esta conciencia se va inmediatamente en el momento de su muerte. En ese momento alcanza la plenitud de Cristo y empieza a vivir la eternidad que Dios ha destinado para él desde siempre. Por ello, en este documento que acabo de citarte de Adyentes, nos dice que no solo existe el bautismo de agua, sino también el bautismo de sangre, el de deseo, y que finalmente Dios puede encontrar diversas formas para llevar a la salvación al hombre. Este hombre que ha sido ya redimido por Cristo, porque no nos redimió solamente a los cristianos católicos, evangélicos, en fin, Él redimió a toda la humanidad, porque el proyecto de Dios no es solamente para nosotros, es un proyecto para toda la humanidad. Por esto, la Iglesia afirma hoy en día que no existe el limbo, como queda claro en el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, en que ya no encontramos esta palabra, ya que los niños que mueren sin el bautismo, tanto en el seno de la madre como antes de la edad de la discreción, son llevados al cielo y participan de la redención de Cristo de forma inmediata del reino, de la misma manera que nosotros lo haremos el día en que seamos llamados a la casa del Padre. De manera que pues ellos de alguna manera se adelantaron a nosotros, no tuvieron que luchar contra las tentaciones, no tuvieron que luchar contra todo esto que hoy nosotros tenemos que luchar, y ellos ya alcanzaron la plenitud y ya viven en el reino de los cielos. Yo quisiera que esto fuera pues realmente unas palabras de consolación para muchos que han pensado que sus hijos que murieron en el seno o que murieron cuando eran muy pequeños, todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de bautizar a sus hijos y que todavía siguen pensando que no los van a volver a ver o que no saben qué fue de ellos o que viven angustiados, que sepan con toda claridad que un niño antes de la edad de la discreción, antes de que él pueda rechazar a Dios, en ese momento es llevado inmediatamente a la presencia del Señor, ya que ha sido juzgado digno de participar, no por sus méritos, como no lo seremos tampoco nosotros. Ha sido juzgado digno de participar de la herencia eterna, porque Cristo Jesús lo hizo su hermano, hijo del Padre y heredero con él de la vida eterna. Así que si sabes tú de alguien que sufra por esta situación, hazle conocer esto que hoy hemos meditado, que no existe este lugar y que los niños que mueren por alguna situación en el vientre de la madre o que por alguna otra situación no pueden ser todavía bautizados, a veces por ignorancia de los padres, porque viven en los ranchos, porque viven en aquellas ciudades en donde todavía el evangelio no es conocido. Todas estas creencias que no tienen realmente un sustento en el amor de Dios y que hoy la Iglesia ha eliminado completamente de su doctrina para que nosotros podamos vivir con paz. Esto no quiere decir que no hay que bautizar inmediatamente a los niños. Los niños, cuando son bautizados, no solamente reciben esta gracia que es universal de parte de Jesús, la gracia de la salvación y de la redención eterna, sino que inmediatamente reciben el Espíritu Santo, con lo cual su alma adquiere una plenitud, una perfección, de la cual nosotros pues queremos hacerles partícipe.
Hay gente que se tarda a veces 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años y no le participa de la gracia. Esto revela pues padres inconscientes, personas que no saben que el bautismo es algo que ciertamente no es en este momento para el niño indispensable para su salvación, pero le están privando de la gracia del Espíritu Santo, le están privando ya de esa armonía que Dios concede en el momento de nuestro bautismo. Por eso hay que bautizar a los niños inmediatamente, a la brevedad posible, para que ellos puedan recibir inmediatamente de Dios todas las gracias que vienen con el bautismo. Otra de las creencias que debemos quitar, aprovechando esto que estoy comentando con ustedes, es que cuando los niños mueren, ya sea bautizados o no, se convierten en angelitos. Mucha gente, pienso yo, que por tratar así como de pues mitigar un poco el dolor de la madre que ha perdido a un niño, y pues es terrible para una madre el perder un niño, pues el ayudarle a pensar y decir, pero es que tu hijo ya ahora es un angelito, Dios lo convirtió en un angelito. Los niños, al igual que nosotros, van a alcanzar la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, ya que Jesús no murió por los ángeles, sino por los hombres. Y aunque nuestra estadía en la tierra somos inferiores a ellos, como ya lo comentaba hace un momento, estamos llamados a una dignidad mucho mayor que la de los ángeles, pues seremos semejantes a Jesucristo, Hijo de Dios. Todo esto nos podría llevar a pensar, bueno, si todos los hombres, habiendo vivido de acuerdo a la verdad, sean de la religión que sean, se van a salvar, ¿qué caso tiene entonces que se evangelice? El llevarles el reino. ¿Qué caso tiene que nosotros progresemos en la verdad de Jesucristo si esta verdad cada vez nos compromete más y nos lleva a una renuncia más fuerte? Diría uno, pues es ilógico, mejor no conozco a Jesucristo, mejor no conozco más del Evangelio y así me quedo como estoy, ignorante. Al cabo, como quiera, los que no lo conocen se van a salvar. Al cabo, aquellos que sin mérito propio pues han incurrido en esta situación de increencia se van a salvar, pues entonces yo me quedo así y entonces pues ya no voy a misa, y ya no me confieso y ya no comulgo y ya no cumplo la ley de Dios. La respuesta, mis amados hermanos, es que el Evangelio no es para la muerte, sino para la vida. Cuando nosotros evangelizamos, no les estamos llevando el Evangelio únicamente para que se salven o como único recurso de salvación. Lo llevamos para que, creyendo en Jesucristo, tengan vida y la tengan en abundancia. Para que su estadía en este mundo sea más plena, sea más perfecta. Para que puedan vivir realmente una vida digna de hijos de Dios. La vida sin el Evangelio carece de sentido pleno. Todas las demás religiones que van a alcanzar también la salvación en Cristo, a través de sus méritos, a través de su muerte y su resurrección, no tienen las gracias que nosotros tenemos. Ellos viven una realidad parcial. Nosotros los cristianos la podemos vivir en plenitud. La fe en Jesucristo nos abre, por estar en contacto con la verdad plena, las puertas a la felicidad perfecta y al gozo insuperable. Nos permite vivir en un clima de paz y de armonía interior. En otras palabras, podemos decir que efectivamente un maometano se va a salvar si vive de acuerdo a sus creencias. Si de acuerdo a sus creencias hace siempre el bien, si ha tenido una conciencia bien formada, se va a salvar. Pero podemos afirmar, basados en el Evangelio, que jamás podrá tener o aspirar a la felicidad y a la paz que Dios tiene reservada para sus hijos. La tendrá en el cielo, ciertamente, pero no aquí en la tierra. Un cristiano se diferencia de todos los demás en que por la inhabitación del Espíritu Santo, es decir, porque el Espíritu Santo
Dios mismo nos habita, tenemos la plenitud interna. La felicidad, el gozo, la paz, la armonía fluyen desde dentro de nosotros. Un no bautizado no participa de estas riquezas del reino. Porque las riquezas del reino, como lo dice San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 14, el reino de los cielos no es comida, ni es bebida, sino es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Y solamente el bautizado goza de este Espíritu. El bautizado vive plenamente o debería de vivir plenamente esta justicia, esta paz y este gozo. El Evangelio, hermanos, es para la vida. Por eso, un mal cristiano puede estar viviendo una infelicidad más profunda que la de un buen mahometano, pues él ha decidido vivir en la sombra, lejos de la verdad, lejos de Jesús, que es la vida y que es la verdad. Yo puedo estar bautizado, puedo estar habitado del Espíritu Santo, pero no tener contacto con el Evangelio, no tener contacto con Jesús, haber abandonado como tantos cristianos hoy que han abandonado la vida del Evangelio, que no la conocen, que no la viven, que no la respetan. Esas personas pueden estar viviendo en una situación de infelicidad y de oscuridad mucho más grande que un buen israelita, o que un buen mahometano, o que una buena persona que vive allá en la Patagonia, o en la última isla de este planeta. El Evangelio es para la vida. Y por eso necesitamos, aún nosotros los bautizados, evangelizarnos. Porque vemos ahora con mayor claridad que el bautismo nos da esta participación en el Espíritu Santo. La redención es universal y la salvación va a depender en gran medida, como lo dice el Evangelio de Mateo. Jesús es claro que vamos a ser juzgados en cuanto a nuestras obras. El capítulo 25 nos dice que seremos juzgados por nuestras obras, no por otras cosas. Pero las obras son las que nacen de nuestro corazón. Y si nosotros no tenemos el Evangelio, y si nosotros no tenemos participación en el Espíritu Santo, qué difícil es que nuestras obras puedan adecuarse correctamente a lo que Dios nos ha pedido en nuestra vida. Jesús, hermanos, es la luz del mundo y a nadie le gusta vivir en la oscuridad. Por eso es nuestra urgencia y nuestra responsabilidad de llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones y reconquistar para Dios los corazones tibios de nuestros hermanos católicos, no únicamente para que estén preparados para el día de la muerte, para el día en que el Señor les llame, sino para que vivan en el amor, para que vivan en la alegría de Dios durante toda su vida, para que su vida tenga sentido y orientación, para que disfruten de todas las cosas maravillosas que Dios nos ha dado a nosotros sus hijos. Por eso es que el cristiano evangeliza con su sonrisa, con su paso, con su armonía interior, siendo esta armonía interior, siendo esta vida plena en Jesucristo, o debiendo ser esta la mejor invitación para que los demás hermanos vivan también esta misma vida. Esta es la mejor invitación. La primera comunidad así lo vivía. Nosotros evangelizamos porque queremos que todos los demás, cristianos o no cristianos, católicos o no católicos, musulmanes o no musulmanes, todos tengan esta vida en su corazón, que nace del Espíritu Santo en el bautismo, que nace y se desarrolla a través de la participación en la iglesia, que crece y se nutre de la Eucaristía, que se fundamenta y alcanza su plenitud en el Evangelio de Jesucristo. Una persona que está al margen de la iglesia, una persona que está al margen del cuerpo de Jesucristo, que es su iglesia, pues nunca tendrá la plenitud a la que hemos sido llamados a vivir ya
desde esta tierra. La eternidad ya allá en el cielo será otra cosa. No sabemos exactamente cómo será. Sin embargo, allá la plenitud será lograda, pues de acuerdo a lo que dice la Escritura, para todos. Pero ¿y aquí en la tierra? Aquí en la tierra que vivimos una situación llena de problemas, de vicisitudes. ¿Cómo enfrentar los problemas en el Evangelio? ¿Cómo enfrentar las crisis económicas, las crisis financieras, las crisis morales, las crisis de salud? ¿Cómo? Sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la ayuda del Evangelio, sin llevar una relación profunda y estrecha con Dios. Se hace sumamente difícil. Por eso, nosotros los cristianos convencidos y comprometidos, evangelizamos. Evangelizamos, llevamos la palabra y claro, dice Jesús, vayan y bauticen para que tengan el Espíritu Santo, para que llenos de Espíritu Santo podamos tener nosotros la plenitud, la alegría y el gozo. Y que nuestra vida termine siendo un modelo, una invitación para los demás. Quisiera terminar este tema que se ha alargado un poco porque es un tema muy importante, porque son, por una parte, ideas que se han venido metiendo en nuestra iglesia que no corresponden a la realidad que nos ha revelado Jesucristo, como que el purgatorio sea un lugar en donde los sufrimientos son atroces, llegándolo a comparar casi con los sufrimientos del infierno, cosa totalmente equivocada. O pensando que para los niños pequeños que mueren sin bautismo se van a un lugar sin pena ni gloria que se llamaba limbo. O pensar que nosotros los hombres que pudiéramos morir cuando éramos pequeñitos nos convertiríamos en ángel y perder nuestra dignidad de hombres y no participar plenamente de la redención de Cristo. Todas estas son ideas equivocadas que por diferentes situaciones históricas se fueron metiendo en nuestra iglesia, pero que gracias a Dios y principalmente a través del Concilio Vaticano II, que ha hecho una profunda reflexión sobre el amor de Dios y sobre el misterio de Jesucristo, ahora todo esto nuevamente lo hemos sacado de nuestra iglesia para poder entender con mayor perfección este misterio del amor de Dios. Y quisiera, te decía, terminar esta parte que hemos venido desarrollando de Estarán conmigo eternamente, con una cita del apóstol San Juan en su primera carta, en el primer capítulo, en el verso 4, nos dice cómo ellos evangelizan, precisamente para que tengamos esta plenitud. Dice, les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. No hay cosa más maravillosa, hermanos. No hay cosa más maravillosa que evangelizar a una persona. Eso es lo que crea la alegría perfecta. Comunicarle el mensaje de Dios a una persona. Ser un puente para que esta persona que hoy vive todavía en el reino de la oscuridad, en el reino de la imperfección, de la falta de paz, de justicia, de amor en su vida, sea conducido a través de este puente de la Sagrada Escritura, de este puente de nuestra persona, de este predicador, de este evangelizador, llevarlo ahora al reino de Dios, llevarlo al reino de la luz y encaminarlo por el camino que durante esta vida le permitirá vivir con plenitud su vida humana, de llevar una relación perfecta con sus hijos, con su esposa, con sus padres, con su comunidad. Esta es nuestra misión, comunicar este puente, hacer esta construcción que le permita a quien no conoce a Jesucristo, a quien no ha recibido el Espíritu Santo, a quien no se ha decidido a vivir la plenitud de Dios, decirle, Dios te espera en el reino. Dios ha preparado para ti cosas maravillosas que tú no conoces. Te invito a conocerlo. Y por eso es que estamos hoy compartiendo esta buena noticia contigo y esto hoy nos llena de alegría y de felicidad. Ojalá que todas estas instrucciones que hemos visto en este último capítulo acerca del cielo, de nuestra vida eterna con Dios,
sean de utilidad para tu vida y para toda tu familia. Disfruta tu vida, hermano. Llénate de Espíritu Santo. Llénate de su Evangelio. Participa intensa y activamente de la iglesia, especialmente de sus sacramentos. Usa todo lo que Dios nos ha dejado en su Hijo Jesucristo y en su iglesia para ser plenamente felices. Recuerda que Jesús vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. Que el Señor te colme de su paz y su bendición. Nos vemos en nuestra próxima reunión. Dios te bendiga. Fortalecidos por estos misterios de los que participamos en nuestra fe, vayamos a la tarea de hoy. La tarea para esta sesión consiste en meditar en las citas 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 9, capítulo 2, versículo 9 y 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 2 al 4. Revisar en qué medida estoy participando ya de la vida en abundancia. Contestar el siguiente cuestionario. ¿En qué cita encontramos la promesa de que viviremos eternamente con Jesús? ¿Por qué Jesús partió antes que nosotros al cielo? ¿Y qué cita lo afirma? ¿Basados en qué cita afirman los testigos de Jehová que se van a salvar o vivir en el cielo solo 144,000? ¿Tienen razón? ¿Por qué? ¿Qué cita nos prueba lo contrario? ¿Qué condición tenemos para poder participar con Jesús de la vida eterna? ¿El reinado de Jesús empieza en el cielo o ya desde este mundo? ¿Viviremos en el cielo solo de manera espiritual, solo el alma? ¿Qué cita lo afirma? ¿Cuál es la última prueba que nos dejó Jesús de que nuestra resurrección sería como la de Él y que nos llevaría al cielo? ¿Qué es el purgatorio? ¿Qué citas nos dan testimonio de la existencia de este lugar? ¿Qué es una indulgencia y cuántos tipos de indulgencia hay? ¿Cuál es su diferencia? ¿Por qué no podemos aceptar la existencia del limbo? ¿Por qué se creyó en él? ¿Podemos orar por nuestros seres queridos? ¿Para qué? Subraya en tu Biblia todas las citas que se vieron hoy. Gracias por continuar con nosotros. Las siguientes 3 sesiones las dedicaremos a sentir amor por nuestra Iglesia Católica, comenzando por conocerla como si fuera el cuerpo de Cristo. Te esperamos. Viven una realidad parcial. Nosotros los cristianos la podemos vivir en plenitud. La fe en Jesucristo nos abre, por estar en contacto con la verdad plena, las puertas a la felicidad perfecta y al gozo insuperable. Nos permite vivir en un clima de paz y de armonía interior. En otras palabras, podemos decir que efectivamente un maometano se va a salvar si vive de acuerdo a sus creencias. Si de acuerdo a sus creencias hace siempre el bien, si ha tenido una conciencia bien formada, se va a salvar. Pero podemos afirmar, basados en el Evangelio, que jamás podrá tener o aspirar a la felicidad y a la paz que Dios tiene reservada para sus hijos. La tendrá en el cielo, ciertamente, pero no aquí en la tierra. Un cristiano se diferencia de todos los demás
en que por la inhabitación del Espíritu Santo, es decir, porque el Espíritu Santo, Dios mismo, nos habita, tenemos la plenitud interna. La felicidad, el gozo, la paz, la armonía fluyen desde dentro de nosotros. Un no bautizado no participa de estas riquezas del reino. Porque las riquezas del reino, como lo dice San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 14, el reino de los cielos no es comida, ni es bebida, sino es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Y solamente el bautizado goza de este Espíritu. El bautizado vive plenamente, o debería de vivir plenamente, esta justicia, esta paz y este gozo. El Evangelio, hermanos, es para la vida. Por eso, un mal cristiano puede estar viviendo una infelicidad más profunda que la de un buen maometano, pues él ha decidido vivir en la sombra, lejos de la verdad, lejos de Jesús, que es la vida y que es la verdad. Yo puedo estar bautizado, puedo estar habitado del Espíritu Santo, pero no tener contacto con el Evangelio, no tener contacto con Jesús, haber abandonado como tantos cristianos hoy que han abandonado la vida del Evangelio, que no la conocen, que no la viven, que no la respetan. Esas personas pueden estar viviendo en una situación de infelicidad y de oscuridad mucho más grande que un buen israelita o que un buen Mahomet, sin una situación personal en el que ellos hayan incurrido, pues Dios a todos los salva. Si esto ocurre con todos los pueblos, pues la Iglesia ahora ha reflexionado que definitivamente los niños que no tuvieron pues la oportunidad de reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador, pues también gozarán eternamente de Dios. Es por eso que el Concilio Vaticano, en el documento Ad Gentes, dice: quienes sin culpa no conocieron el Evangelio, también alcanzarán la misericordia de Dios. Con lo que abre ahora la posibilidad de la salvación a todo el universo. Católicos, maometanos, shintoístas, los últimos habitantes de las islas más remotas están llamados también a este amor y a esta misericordia y a vivir eternamente con Dios. La salvación es universal, es eterna y nos viene, como dirá San Pablo, no por méritos propios, no porque lo hayamos hecho, no porque seamos buenos o porque seamos malos, sino porque Jesús la consiguió para nosotros. Que es verdad que para alcanzar la eternidad necesitamos vivir conforme a la ley, esa ley que Dios ha revelado en nuestros corazones en lo más profundo, que nos hace optar siempre por lo bueno y rechazar lo malo. Bueno, esa ley que está impresa en nuestros corazones es la que nos va a juzgar al final de la historia. Esta ley que está grabada en nuestros corazones es la que nos dice: esto está bien y esto está mal. El niño que no tiene todavía esta conciencia se va inmediatamente en el momento de su muerte. En ese momento alcanza la plenitud de Cristo y empieza a vivir la eternidad que Dios ha destinado para él desde siempre. Por ello, en este documento que acabo de citarte de Ad Gentes, nos dice que no solo existe el bautismo de agua, sino también el bautismo de sangre, el de deseo, y que finalmente Dios puede encontrar diversas formas para llevar a la salvación al hombre. Este hombre que ha sido ya redimido por Cristo, porque no nos redimió solamente a los cristianos católicos, evangélicos, en fin, Él redimió a toda la humanidad, porque el proyecto de Dios no es solamente para nosotros, es un proyecto para toda la humanidad. Por esto, la Iglesia afirma hoy en día que no existe el limbo, como queda claro en el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, en que ya no encontramos esta palabra, ya que los niños que mueren sin el bautismo, tanto en el seno de la madre como antes de la edad de la discreción, son llevados al cielo y participan de la redención de Cristo de forma inmediata y la parcial, que no es la plenaria, pero que ya no indica nada más.
Con esta indulgencia, nosotros alcanzamos gracias de Dios que son obtenidas a través del cuerpo de la iglesia, de tal forma que el cuerpo, caminando hacia la eternidad, se va sanando a sí mismo. Una parte de la iglesia que sigue orando, sigue intercediendo para que el cuerpo que ha estado, digámoslo así, pues lastimado, herido por el pecado, ahora se vea de una forma, pues si lo queremos ver así, instantánea, sanado. Para ganar las indulgencias, pues el tema principal es la conversión. Por eso, para poder ganar una indulgencia, particularmente la indulgencia plenaria, es decir, recuperar rápidamente el tamaño del varón perfecto que es Jesucristo. Si recordamos un poquito nuestra reunión anterior, el ejemplo que te ponía sobre las serpientes y escaleras, pues sería como en un momento determinado tener la gracia, la bendición. Si lo has jugado este juego, recordarás que había una gran escalera que subía, creo que desde el número 8 y subía prácticamente hasta el número 99. Era llegar de una sola tirada, llegar al final y con ello pues ganar. Bueno, pues tratando de dar algunos ejemplos que ilustren esto, sería algo así. Sería una gracia sobreabundante de la iglesia, que es la tesorera, es la administradora de estas gracias en la tierra, y en ese momento alcanzar nuevamente la plenitud y la perfección. La iglesia, para otorgar ella esta gracia, nos pide que oremos por el Santo Padre, porque Él es el que va a conceder como cabeza visible de nuestra iglesia la gracia. Él tiene gran responsabilidad y Él es el que va conduciendo aquí en la tierra los designios de nuestra iglesia. Por eso se nos pide que oremos por Él, pero ante todo que meditemos los misterios de Jesucristo, para que esto mueva nuestro corazón a llevar una vida de mayor perfección. Pero sobre todo, que tengamos un rechazo completo, total y definitivo al pecado. Aún, dice la iglesia, al pecado venial. Esto es lo que hace que se motive fuertemente en el corazón de la persona ese deseo de cambio y ese deseo de agradar continuamente al Señor. No se trata solamente de recibir esta gracia y después volver nuevamente al pecado. Eso dice San Pablo, pues es inadmisible. Realmente quien recibe esta gracia, quien le pide a la iglesia esta gracia, lección sobre el amor de Dios y sobre el misterio de Jesucristo. Ahora todo esto nuevamente lo hemos sacado de nuestra iglesia para poder entender con mayor perfección este misterio del amor de Dios. Y quisiera, te decía, terminar esta parte que hemos venido desarrollando de estarán conmigo eternamente con una cita del apóstol San Juan en su primera carta, en el primer capítulo, en el verso 4, nos dice cómo ellos evangelizan precisamente para que tengamos esta plenitud. Dice, les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. No hay cosa más maravillosa, hermanos. No hay cosa más maravillosa que evangelizar a una persona. Eso es lo que crea la alegría perfecta. Comunicarle el mensaje de Dios a una persona. Ser un puente para que esta persona que hoy vive todavía en el reino de la oscuridad, en el reino de la imperfección, de la falta de paz, de justicia, de amor en su vida, sea conducido a través de este puente de la Sagrada Escritura, de este puente de nuestra persona, de este predicador, de este evangelizador, llevarlo ahora al reino de Dios, llevarlo al reino de la luz y encaminarlo por el camino que durante esta vida le permitirá vivir con plenitud su vida humana, de llevar una relación perfecta con sus hijos, con su esposa, con sus padres, con su comunidad. Esta es nuestra misión, comunicar este puente, hacer esta construcción que le permita a quien no conoce a Jesucristo, a quien no ha recibido el Espíritu Santo, a quien no se ha decidido a vivir la plenitud de Dios, decirle, Dios te espera en el reino,
Dios ha preparado para ti cosas maravillosas que tú no conoces. Te invito a conocerlo. Y por eso es que estamos hoy compartiendo esta buena noticia contigo, y esto hoy nos llena de alegría y de felicidad. Ojalá que todas estas instrucciones que hemos visto en este último capítulo acerca del cielo, de nuestra vida eterna con Dios, sean de utilidad para tu vida y para toda tu familia. Disfruta tu vida, hermano. Llénate de Espíritu Santo. Llénate de su Evangelio. Participa intensa y activamente de la iglesia, especialmente de sus sacramentos. Usa todo lo que Dios nos ha dejado en su Hijo Jesucristo y en su iglesia para ser plenamente felices. Recuerda que Jesús vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. Que el Señor te colme de su paz. Y profundizar en esto en una cita de la carta a los Romanos. Quisiera que fueras a tu texto, capítulo 2 de la carta a los Romanos. En el versículo 12 dice lo siguiente: en efecto, todo el que haya pecado sin estar bajo la ley, también perecerá sin que intervenga la ley, y todo el que haya pecado estando bajo la ley, será juzgado por esta ley. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Hay gente que no conoce la Escritura, hay gente que no se ha bautizado, hay gente en todo el mundo que no ha recibido esta noticia. ¿Y qué? ¿Esa gente se condena? ¿Esa gente no alcanza salvación? Imagínense los miles y miles y miles y millones de personas que han cruzado desde el tiempo de Jesucristo hasta nuestra época y que no han tenido la oportunidad de reconocer a Jesucristo como Señor. O pensemos en todos los demás pueblos que vivieron antes de Jesucristo, miles y millones de seres humanos para los cuales Dios destinó la eternidad y que, pues, sin culpa de ellos, o sea, ellos no tuvieron la oportunidad de pertenecer al pueblo de los judíos, ni siquiera sabían que existían. Imagínense las culturas mesoamericanas, todos nuestros antepasados que no tuvieron durante siglos esta oportunidad, pasaron 1500 años después de Jesucristo para que llegara el Evangelio a estas tierras. Y todos los hombres y todas las mujeres que vivieron aquí adorando a Huitzilopochtli y a todos estos dioses, a todas estas representaciones que ellos entendían como su divinidad, todos ellos fueron condenados y arrojados al infierno. Esto pues sería realmente un pensamiento barbárico, ¿verdad? Esto no sería un pensamiento realmente que tenga que ver con lo que Jesús nos reveló. Es claro este texto en el que dice: en efecto, todo el que haya pecado sin estar bajo la ley, también perecerá sin que intervenga la ley, y todo el que haya pecado estando bajo la ley será juzgado por esta ley. De manera que los que sin causa, sin una situación personal en el que ellos hayan incurrido, pues Dios a todos los salva. Si esto ocurre con todos los pueblos, pues la iglesia ahora ha reflexionado que definitivamente los niños que no tuvieron pues la oportunidad de reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador, pues también gozarán eternamente de Dios. Es por eso que el Concilio Vaticano, en el documento Ad Gentes, dice: quienes sin culpa no conocieron el Evangelio. Al cabo, aquellos que sin mérito propio pues han incurrido en esta situación de increencia, ¿se van a salvar? Pues entonces yo me quedo así, y entonces pues ya no voy a misa, y ya no me confieso, y ya no comulgo, y ya no cumplo la ley de Dios. La respuesta, mis amados hermanos, es que el Evangelio no es para la muerte, sino para la vida. Cuando nosotros evangelizamos, no les estamos llevando el Evangelio únicamente para que se salven o como único recurso de salvación. Lo llevamos para que, creyendo en Jesucristo, tengan vida y la tengan en abundancia. Para que su estadía en este mundo sea más plena, sea más perfecta. Para que puedan vivir realmente una vida digna de hijos de Dios. La vida sin el Evangelio carece de sentido pleno. Todas las demás religiones
que van a alcanzar también la salvación en Cristo, a través de sus méritos, a través de su muerte y su resurrección, no tienen las gracias que nosotros tenemos. Ellos viven una realidad parcial. Nosotros los cristianos la podemos vivir en plenitud. La fe en Jesucristo nos abre, por estar en contacto con la verdad plena, las puertas a la felicidad perfecta y al gozo insuperable. Nos permite vivir en un clima de paz y de armonía interior. En otras palabras, podemos decir que efectivamente un maometano se va a salvar si vive de acuerdo a sus creencias. Si de acuerdo a sus creencias hace siempre el bien, si ha tenido una conciencia bien formada, se va a salvar. Pero podemos afirmar, basados en el Evangelio, que jamás podrá tener o aspirar a la felicidad y a la paz que Dios tiene reservada para sus hijos. La tendrá en el cielo, ciertamente, pero no aquí en la tierra. Un cristiano se diferencia de todos los demás en que por la inhabitación del Espíritu Santo, es decir, porque el Espíritu Santo, Dios mismo, nos habita, tenemos la plenitud interna. La felicidad, el gozo, la paz, la armonía fluyen desde dentro de nosotros. Un no bautizado no participa de estas riquezas del reino, porque las riquezas del reino, como lo dice San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 14, el reino de los cielos no es comida, ni tal, y la parcial, que no es la plenaria, pero que ya no indica nada más. Con esta indulgencia, nosotros alcanzamos gracias de Dios que son obtenidas a través del cuerpo de la iglesia, de tal forma que el cuerpo, caminando hacia la eternidad, se va sanando a sí mismo. Una parte de la iglesia que sigue orando, sigue intercediendo para que el cuerpo que ha estado, digámoslo así, pues lastimado, herido por el pecado, ahora se vea de una forma, pues si lo queremos ver así, instantánea, sanado. Para ganar las indulgencias, pues el tema principal es la conversión. Por eso, para poder ganar una indulgencia, particularmente la indulgencia plenaria, es decir, recuperar rápidamente el tamaño del varón perfecto que es Jesucristo, si recordamos un poquito nuestra reunión anterior, el ejemplo que te ponía sobre las serpientes y escaleras, pues sería como en un momento determinado tener la gracia, la bendición. Si lo has jugado este juego, recordarás que había una gran escalera que subía, creo que desde el número 8 y subía prácticamente hasta el número 99. Era llegar de una sola tirada, llegar al final y con ello pues ganar. Bueno, pues tratando de dar algunos ejemplos que ilustren esto, sería algo así. Sería una gracia sobreabundante de la iglesia, que es la tesorera, es la administradora de estas gracias en la tierra, y en ese momento alcanzar nuevamente la plenitud y la perfección. La iglesia, para otorgar ella esta gracia, nos pide que oremos por el Santo Padre, porque Él es el que va a conceder como cabeza visible de nuestra iglesia la gracia. Él tiene gran responsabilidad y Él es el que va conduciendo aquí en la tierra los designios de nuestra iglesia. Por eso se nos pide que oremos por Él, pero ante todo que meditemos los misterios de Jesucristo, para que esto mueva nuestro corazón a llevar una vida de mayor perfección. Pero sobre todo, que tengamos un rechazo completo, total y definitivo al pecado, aún, dice la iglesia, al pecado venial. Esto es lo que hace que se motive fuertemente en el corazón de la persona ese deseo de cambio y ese deseo de agradar continuamente al Señor. No se trata solamente de recibir esta gracia y después volver nuevamente al pecado. Eso dice San Pablo, pues es inadmisible. Realmente quien recibe esta gracia, quien le pide a la iglesia esta gracia, estaremos con Él eternamente. ¡Qué maravilla!
Pero bueno, antes de seguir adelante con nuestro siguiente tema, quisiera detenerme un momentito para tocar un tema que también preocupa a la mayoría de nuestros cristianos, y es el tema del limbo. Una pregunta que se hicieron nuestros padres es: ¿qué pasa con los niños que no han sido bautizados? Pues sabemos que en el bautismo se borran todos nuestros pecados, incluyendo el pecado original. Pero ¿y los niños que se mueren sin haber recibido el bautismo? ¿Mueren en el pecado original? ¿Qué pasa con estos niños que no han tenido un pecado personal, que no han ofendido a Dios? Esta pregunta, que al parecer en otro tiempo no tenía una respuesta clara, porque la teología y la revelación de Dios se siguen completando a lo largo de la historia, llevó a la iglesia, dado que la teología pues no tenía cómo resolver, a creer que existía un lugar al que iban los niños que no se habían bautizado, ya que, teniendo el pecado original, pues no podrían entrar al cielo. Pero como no tenían pecados personales, entonces no podían ir al infierno. De manera que no podían ir al cielo y tampoco podían ir al infierno. Entonces quedaron en una disyuntiva, quedaron en una situación en la que dijeron: ¿y entonces a dónde se van estos niños? Y entonces se creó la idea, que existió en la iglesia durante muchísimo tiempo, de un lugar al que se le llama el limbo, que era un lugar sin pena, o sea, no están en el infierno, pero tampoco sin gloria, es decir, no están en el cielo. Y este lugar estaba destinado exclusivamente para los niños que no se bautizaban, y que hasta el final de la historia del hombre, entonces Dios de alguna forma los llevaría al cielo. De hecho, ni siquiera se respondía correctamente durante cuánto tiempo o en qué momento iban a salir los niños del limbo. Ahora, pues la teología ha ido pues desarrollándose y ha aportado pues muchos más datos, muchos más argumentos que han llevado a la iglesia a comprender mejor el misterio de Dios, así como comprender también el misterio del hombre y su fin último. Hoy que la teología ha seguido avanzando, pues lo primero que ha profundizado es lo que ya hemos venido hablando sobre el amor de Dios. Dios nos ama de una manera plena, nos ama de una manera total. Y por otro lado, pues dice, quienes sin culpa no conocieron el evangelio, también alcanzarán la misericordia de Dios. Con lo que abre ahora la posibilidad de la salvación a todo el universo. Católicos, maometanos, shintoístas, los últimos habitantes de las islas más remotas están llamados también a este amor y a esta misericordia y a vivir eternamente con Dios. La salvación es universal, es eterna y nos viene, como dirá San Pablo, no por méritos propios, no porque lo hayamos hecho, no porque seamos buenos o porque seamos malos, sino porque Jesús la consiguió para nosotros. Que es verdad que para alcanzar la eternidad necesitamos vivir conforme a la ley, esa ley que Dios ha revelado en nuestros corazones en lo más profundo, que nos hace optar siempre por lo bueno y rechazar lo malo. Bueno, esa ley que está impresa en nuestros corazones es la que nos va a juzgar al final de la historia. Esta ley que está grabada en nuestros corazones es la que nos dice: esto está bien y esto está mal. El niño que no tiene todavía esta conciencia se va inmediatamente en el momento de su muerte. En ese momento alcanza la plenitud de Cristo y empieza a vivir la eternidad que Dios ha destinado para él desde siempre. Por ello, en este documento que acabo de citarte de Allentes, nos dice que no solo existe el bautismo de agua, sino también el bautismo de sangre, el de deseo, y que finalmente Dios puede encontrar diversas formas para llevar a la salvación al hombre. Este hombre que ha sido ya redimido por Cristo, porque no nos redimió solamente a los cristianos católicos, evangélicos, en fin, Él redimió a toda la humanidad, porque el proyecto de Dios no es solamente para nosotros, es un proyecto
para toda la humanidad. Por esto, la Iglesia afirma hoy en día que no existe el limbo, como queda claro en el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, en que ya no encontramos esta palabra, ya que los niños que mueren sin el bautismo, tanto en el seno de la madre como antes de la edad de la discreción, son llevados al cielo y participan de la redención de Cristo de forma inmediata del reino, de la misma manera que nosotros lo haremos el día en que seamos llamados a la casa del Padre. De manera que pues ellos de alguna manera se adelantaron a nosotros, no tuvieron que luchar contra las tentaciones, no tuvieron que luchar contra todo esto que hoy nosotros tenemos que luchar, y ellos ya alcanzaron la plenitud y ya viven en el reino de los cielos. Yo quisiera que esto fuera pues realmente unas palabras de consolación para muchos que han pensado que sus hijos proceso de purificación, ya que al cielo no podemos entrar si no tenemos una vida perfecta, una vida santa, porque como dice el libro de los Hebreos, sin santidad no podremos ver al Señor. Así que veíamos en nuestra reunión anterior cómo Dios ha previsto un purgatorio, o sea, un proceso de purificación que desafortunadamente, a veces por la forma en que hemos sido catequizados, pudiéramos estar confundiendo en que esto sería un lugar de terrible sufrimiento en la desesperanza. Y veíamos que no, que el purgatorio es un proceso de purificación en el amor. Es un proceso en el que Dios, a través de su amor, nos lleva a vivir plenamente esta relación con Él. En este estado de purificación en el que nosotros vivimos o viviremos, si es que no logramos purificar completamente nuestra vida en este mundo, nosotros vamos alcanzando, como dice San Pablo, lo veíamos en nuestra reunión anterior en la carta a los Efesios, vamos alcanzando la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Vimos también en nuestra reunión anterior cómo esta purificación pues ha sido entendida de diferentes formas a través de diferentes teólogos y a través de diferentes santos. Platicábamos un poco del padre Leonardo Boff, que nos habla de esta inmersión en el amor de Dios, un Dios que derrama intempestivamente todo su amor en nuestro corazón y en nuestras vidas. Por otro lado, vimos el testimonio de Santa Catalina de Génova, que nos habla de irnos quitando, arrancando de nuestra vida toda esta mundanidad en la que nosotros hemos estado viviendo y que no nos permite llegar y abrazar ya completamente al Señor. Vemos a Dios de frente, lo vemos con todo su amor y toda su magnificencia, y el alma, el corazón se derrite, se despedaza al no poder llegar a abrazarlo ya como lo desearía, hasta que termine este proceso que no sabemos exactamente cómo es, un proceso en el que culminaremos lo que hemos estado haciendo durante toda nuestra vida. Esto que nos decía tanto el padre Boff como Santa Catalina de Génova, pues vienen en un momento determinado, vienen a complementarse. Vemos entonces que no podemos ya hablar de un cierto tiempo en el purgatorio, pues todo esto se realiza en la eternidad de Dios, como ya lo habíamos dicho anteriormente, ¿no? O sea, en este momento, en el momento de la purificación, pues no sabemos cuánto tiempo pasa. ¿Por qué? Pues porque para Dios, pues esto es eternidad y creencias que no tienen realmente un sustento en el amor de Dios y que hoy la Iglesia ha eliminado completamente de su doctrina para que nosotros podamos vivir con paz. Esto no quiere decir que no hay que bautizar inmediatamente a los niños. Los niños, cuando son bautizados, no solamente reciben esta gracia que es universal de parte de Jesús, la gracia de la salvación y de la redención eterna, sino que inmediatamente reciben el Espíritu Santo, con lo cual su alma adquiere una plenitud, una perfección, de la cual nosotros pues queremos hacerles partícipe. Hay gente que se tarda a veces 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años y no le participa de la gracia. Esto revela pues padres inconscientes, personas que no saben que el bautismo es algo que ciertamente no es en este momento para el niño indispensable para su salvación,
pero le están privando de la gracia del Espíritu Santo, le están privando ya de esa armonía que Dios concede en el momento de nuestro bautismo. Por eso hay que bautizar a los niños inmediatamente, a la brevedad posible, para que ellos puedan recibir inmediatamente de Dios todas las gracias que vienen con el bautismo. Otra de las creencias que debemos quitar, aprovechando esto que estoy comentando con ustedes, es que cuando los niños mueren, ya sea bautizados o no, se convierten en angelitos. Mucha gente, pienso yo, que por tratar así como de mitigar un poco el dolor de la madre que ha perdido a un niño, y pues es terrible para una madre el perder un niño, pues el ayudarle a pensar y decir, pero es que tu hijo ya ahora es un angelito, Dios lo convirtió en un angelito. Los niños, al igual que nosotros, van a alcanzar la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, ya que Jesús no murió por los ángeles, sino por los hombres. Y aunque nuestra estadía en la tierra somos inferiores a ellos, como ya lo comentaba hace un momento, estamos llamados a una dignidad mucho mayor que la de los ángeles, pues seremos semejantes a Jesucristo, Hijo de Dios. Todo esto nos podría llevar a pensar, bueno, si todos los hombres, habiendo vivido de acuerdo a la verdad, sean de la religión que sean, se van a salvar, ¿qué caso tiene entonces que se evangelice? El llevarles el reino. ¿Qué caso tiene que nosotros progresemos en la verdad de Jesucristo si esta verdad cada vez nos compromete más y nos lleva a una renuncia más fuerte? Diría uno, pues es ilógico, mejor no conozco a Jesucristo, mejor no conozco más del Evangelio y así me quedo como estoy ignorando. Jesucristo nos abre, por estar en contacto con la verdad plena, las puertas a la felicidad perfecta y al gozo insuperable. Nos permite vivir en un clima de paz y de armonía interior. En otras palabras, podemos decir que efectivamente un maometano se va a salvar si vive de acuerdo a sus creencias. Si de acuerdo a sus creencias hace siempre el bien, si ha tenido una conciencia bien formada, se va a salvar. Pero podemos afirmar, basados en el Evangelio, que jamás podrá tener o aspirar a la felicidad y a la paz que Dios tiene reservada para sus hijos. La tendrá en el cielo, ciertamente, pero no aquí en la tierra. Un cristiano se diferencia de todos los demás en que por la inhabitación del Espíritu Santo, es decir, porque el Espíritu Santo, Dios mismo, nos habita, tenemos la plenitud interna. La felicidad, el gozo, la paz, la armonía fluyen desde dentro de nosotros. Un no bautizado no participa de estas riquezas del reino, porque las riquezas del reino, como lo dice San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 14, el reino de los cielos no es comida, ni es bebida, sino es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Y solamente el bautizado goza de este Espíritu. El bautizado vive plenamente o debería de vivir plenamente esta justicia, esta paz y este gozo. El Evangelio, hermanos, es para la vida. Por eso, un mal cristiano puede estar viviendo una infelicidad más profunda que la de un buen maometano, pues él ha decidido vivir en la sombra, lejos de la verdad, lejos de Jesús, que es la vida y que es la verdad. Yo puedo estar bautizado, puedo estar habitado del Espíritu Santo, pero no tener contacto con el Evangelio, no tener contacto con Jesús, haber abandonado como tantos cristianos hoy que han abandonado la vida del Evangelio, que no la conocen, que no la viven, que no la respetan. Esas personas pueden estar viviendo en una situación de infelicidad y de oscuridad mucho más grande que un buen israelita, o que un buen maometano, o que una buena persona que vive allá en la Patagonia, o en la última isla de este planeta.